que desde el principio del año hasta el fin estén los ojos del Señor sobre vuestras vidas. Que el Señor os bendiga. Muy bien, hace varias semanas, cuando descubrí que 25 y día 1 caían en domingo, pues oré al Señor, digo, Señor, ¿qué puedo compartir cada domingo, cada día? Y bueno, el Señor puso en mi corazón, ya sabéis, el domingo pasado, 25 de diciembre, una fecha muy conocida, emblemática, aproveché pues para compartir, recordáis, para qué vino Jesús al mundo. Pero también decía, Señor, y para comenzar el año, el primer día del año, la primera palabra que tú me das que compartir con la Iglesia en este nuevo año 2023, y siempre entre nosotros, entre los evangélicos, en nuestro idioma evangélico decimos un lema, un rema, Bueno, yo creo que toda la palabra es lema y rema, la Biblia entera, pero es cierto que muchas veces oramos, Señor, ¿qué necesito en este momento? ¿No? ¿Qué necesito en este momento? Y espero que lo que voy a compartir te sirva en este momento, pero que te sirva para este año, desde el principio hasta el final, como hemos leído en Deuteronomio. El título del mensaje, el lema que Dios ponía en mi corazón, que compartí, se titula Líbranos. Líbranos. Señor, líbranos este año. Y voy a hacer una introducción, porque acerca de librarnos, quiero compartir a modo de introducción algo que ocurrió en la cruz, algo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. A todo esto, ¿cuánto le dan gloria y honra al Señor Jesús? Buena forma de entrar en el nuevo año, dando gloria a Jesús, ¿verdad? Viniendo para acá, me imagino que tú habrás visto lo mismo. Creo que soy algo observador y bueno, desde mi piso he escuchado gritos y chillidos de algunos que estaban todavía de aquella manera, ¿no? He ido a recoger a mi hija al centro y he visto ya algunas familias con sus niños en el tío vivo tan bonito que hay en el centro, el carrusel, pues ya algunos estaban pues con las familias, bien, disfrutando. He visto a otros que estaban corriendo, digo, no veas, estos han empezado el año corriendo. Y digo, aquí cada uno va a lo suyo y comienza el año con lo que más le gusta. Y el Señor me mostraba qué privilegio tiene de comenzar el año predicando mi palabra, compartiendo la fe con tus hermanos, pudiendo congregarte y adorando al Señor. ¿No te parece un privilegio, verdad? Pues a modo de introducción, vamos a Mateo 27, versículo 38 al 43. Me decía mi esposa, no corras tanto predicando hoy, que el domingo pasado corriste mucho. Ella es mi mejor crítica. Y entonces yo le respondí, digo, cariño, el domingo pasado tenía 9 puntos y hoy tengo 4. Y el domingo pasado estaba acabando el año, no sé si me iba a dar tiempo, pero hoy estoy empezando y tengo un año por delante, así que hoy puedo ir más tranquila. ¿Tenéis prisa? Mateo 27, versículo 38 en adelante, dice así. Entonces crucificaron con él, a Jesús, a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, y aquí está, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. 2 cosas le echaban en cara, y ahí estaban todos, la gente injuriándole, la gente burlándose,
los principales sacerdotes, estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban todos. Y estaban burlándose de Dios, escarneciendo, injuriando. Y había dos cosas que le echaban en cara todos estos principales sacerdotes y escribas a Jesús. Una era que no podía salvarse a sí mismo. Y otra era que Dios su Padre no quería salvarle. Por eso le dicen, Mateo 27, versículo 43, te lo leo en dos versiones distintas, por eso le dicen a Jesús, ha puesto su confianza en Dios, decían de él, pues que Dios lo salve ahora, si de veras lo quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? En otra versión dice, confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora, si lo quiere. Pues dijo, soy el hijo de Dios. Lo que estaban diciendo a estos religiosos era, si es el hijo de Dios, si dice quien dice es, si dice que su padre es Dios, pues que lo salve, que lo rescate, que lo libre, y dice el Evangelio, líbrele si le quiere. ¿Y cuántas veces en tu vida y en la mía ha acontecido o acontecerá que nos veremos en situaciones extremas, situaciones dolorosas, situaciones agónicas en nuestra vida, y vendrán voces que nos dirán, líbrele, que te libre el Señor? Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, si Él te ama, pues que te rescate, que te libre, que te saque de ahí. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, que te libre. Y con estas burlas y expresiones que para mí son expresiones venenosas, lo que sugerían era que Jesús se había engañado a sí mismo y que había engañado a los demás. Estaban diciendo, Jesús ha dicho que es el Hijo de Dios y mira, lo vemos clavado en una cruz. Y la palabra de Dios en la ley decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por lo tanto, ellos decían, Dios no puede ser colgado en un madero. Y se burlaban de él y decían, es un impostor, porque si decía que es quien decía ser, ¿por qué su padre le ha abandonado en ese doloroso estado? ¿Qué le decían también? Baja de la cruz y creeremos en ti. Baja de la cruz y creeremos en ti. Pero como dijo una vez el general Booth, es precisamente porque no quiso bajar por lo que creemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Es precisamente porque no quiso bajar por lo que creemos en Él. Y muchos veían, sobre todo en el pueblo judío, a Dios representado en un Dios de poder. Pero Jesús nos ha mostrado también que está en el amor sacrificial, no solo en el poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes una cosa? Yo sé que la sabes, pero vamos a declararla. Jesús podía haber sido librado incluso antes de ir a la cruz. Lo que le estaban diciendo todas esas personas y esos espíritus malignos hablando por esas personas, líbrele Dios si le quiere. Pero sabes que Jesús podía haber sido incluso librado antes de ir a la cruz. Mateo 26, versículo 51, cuando fueron a apresar a Jesús, dice así, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, Pedro, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja, le cortó una oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y Jesús le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces Jesús podría haberse librado a sí mismo, podía haber sido librado, pero Jesús dice, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? Jesús cumplió el propósito al ir a la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y podíamos resumir
ese propósito en dos porciones de la Escritura, en dos versículos. Segunda carta a los Corintios 5, versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos dicen: gracias Jesús? Gracias por ir a la cruz. Gracias por no bajar de la cruz. Gracias por morir en mi lugar. Gracias por tu sacrificio redentor. Gracias, Señor. Así que Dios podría librar, y Jesús podría librarse, y el Padre lo podría librar, pero había un propósito mayor. Y a veces yo pienso que quizá en otra categoría muchísimo más alejada y pequeña y diminuta y microscópica comparado con el Señor, a veces posiblemente hay situaciones, hay pruebas en las que el Señor todavía no me libra porque tiene un propósito mayor. Porque Él se va a glorificar más aún. Aleluya. Como decía Spurgeon, cuando el péndulo del reloj, ¿visto el péndulo de un reloj? Cuando vaya a lo más extremo de una de las partes, luego también el gozo, la bendición, aleluya, la esperanza, cuando vaya al otro extremo, también será la máxima. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces quería hacer esto a modo de introducción, porque podía ver cómo gente le decían en ese momento a Jesús en la cruz: líbrele, si Dios le quiere, líbrele. Y pensaba también en ti y en mí, como a veces oímos esa voz que nos dice que te libre el Señor si te quiere, que te rescate, si te ama, si eres un hijo, una hija suya. Pero vamos a confiar que Dios nos libra. Y es el mensaje que tengo para compartir en esta mañana. 4 puntos quiero compartir. Líbranos. Y vamos a empezar con el primero. El primero es: líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Cuántos han orado alguna vez: líbranos del mal? ¿Me puedes decir en dónde está esa expresión, esa oración, líbranos del mal? En la oración modelo, ¿verdad? El Padre Nuestro. Mateo 6, versículo 13, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. ¿Lo quiere decir conmigo en voz alta? Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabes una cosa? Que Dios no tienta a nadie, ¿lo sabías? ¿Sabes que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tentar a nadie a hacer el mal? ¿Has leído Santiago? Que somos nosotros, de nuestras propias concupiscencias, que somos atraídos y seducidos. ¿Lo sabías eso? ¿Sabes que la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón y la varona que soporta la tentación, porque cuando haya superado, resistido la prueba, recibirá la corona de la vida? ¿Cuántos dicen amén? Y tentación también a veces es equivalente a prueba, a ser probado también. Pero Dios no tienta a nadie. Ahora, Dios sí puede permitir y a veces somete al hombre a ciertas pruebas que pueden exponernos a los ataques de Satanás, como sucedió con Job y con Pedro. ¿Lo has leído eso en la Biblia? ¿Estoy diciendo algo bíblico? ¿Es correcto doctrinalmente? Pero dice aquí: líbranos del mal. Líbranos del mal. También dice en otras traducciones: líbranos del malo. Líbranos del maligno. Señor, líbranos del mal. Líbranos del maligno. Líbranos del malo. Y gloria a Dios, en el Salmo 91, cuando habla de el que habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Bajo las alas del Altísimo.
En el Salmo 91 dice que Dios nos librará del lazo del cazador, de sus trampas ocultas. ¿Qué es el lazo del cazador? Son trampas ocultas, es una red. Los que han sido cazadores, Tomás está ahí, sabe de qué estamos hablando, lo que es una red, la red del cazador. Hay un cazador suelto que está buscando a quién poder cazar, a quién poder desviar, a quién poder capturar, a quién poder desviar o engañar. Pero nosotros en esta mañana, como iglesia, en este nuevo año, decimos: Señor, líbranos del mal, líbranos del lazo del cazador, líbranos del maligno, líbranos del malo. En segundo lugar, también podemos decir: líbrame de mis angustias. Si yo te preguntara, me pregunto a mí mismo, ¿quién está angustiado? ¿Quién se siente angustiado? En el Salmo 50, versículo 15, dice así la palabra del Señor: e invócame en el día de la angustia. ¿Quién nos dice eso? ¿Quién nos dice invócame? E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Te libraré y tú me honrarás. Que cale hondo en el nombre de Jesucristo. Te libraré y tú me honrarás. Y si el Señor nos libra de nuestras angustias, de lo que sea, de nuestro estado, de nuestra aflicción, es para que yo le honre. Y el Señor lo dice así: yo te libraré y tú me honrarás. Señor, quiero ser librado para honrarte. Quiero ser librado para honrarte. Recuerda, lo importante no es salir de la prueba. Lo importante es cómo salgo de la prueba. Yo quiero salir, Señor, ayúdame. Quiero salir aprobado. Quiero salir aprobado. Y en el Salmo 119, 153 dice el salmista: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Número 3. Líbranos de personas malas, de malas compañías, de personas malas. Líbranos. Y tengo aquí argumento y respaldo bíblico para que podamos orar por eso. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mira, el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, le pide a los cristianos de Tesalónica un favor y les pide que oren por ellos de esta manera. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Cuántos dicen amén? Así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Estos eran enemigos de Pablo, hombres violentos y agresivos en su oposición a Pablo y al Evangelio de Jesucristo. Si tú y yo leemos o hacemos un seguimiento del apóstol Pablo y de muchas cosas que él vivió, en cierta ocasión él escribe a Timoteo o a Tito, no recuerdo a cuál de los dos, pero les habla de un tal Alejandro el Calderero. ¿Te suena? Y entonces le dice: guárdate de él, porque se ha opuesto gravemente o grandemente a nuestras palabras. Guárdate de él. Y entonces yo le pido al Señor, juntamente con vosotros, como iglesia: Señor, líbranos en este año de hombres malos, de personas malas, de mujeres malas. ¿Cuánto dicen amén? Y también en el Salmo 120, versículo 2, dice: libra mi alma, dice el salmista, libra mi alma, oh Yahvé, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta.
El salmista se ve en apuros por causa del labio mentiroso y de la lengua engañosa. Había quienes buscaban la ruina de David, del rey David, y casi lo habían conseguido. Pero ¿sabes una cosa? También a Jesús lo hicieron blanco de falsas acusaciones. Es por eso que el salmista pide a Dios y dice: libra mi alma de ciertos tipos de labios y lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Y número 4. ¿Estoy corriendo? No, bien. ¿Más tranquilo? ¿Este año más tranquilo que el año pasado? Número 4. Líbrame de mis propios errores. Líbrame de mis propios errores. Salmo 19, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Tú entiendes tus propios errores? Yo entiendo mis propios errores. Líbrame, dice el salmista, de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El Salmo 19, versículo 12, en otras traducciones, lo expresa así: ¿quién puede discernir sus propios errores? Esto lo dice la Biblia de las Américas: absuélveme de los que me son ocultos. ¿Sabes? Una de las definiciones para pecado es errar el blanco, de ahí viene errores. Líbrame de los errores que me son ocultos. Errar el blanco en cuanto a las demandas de la santidad y la ley de Dios. Es errar el blanco. Salmo 19:12, en otra traducción, lo expresa así: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Pero es muy interesante que el rey David no solo pedía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, aquellos que hago inconscientemente, aquellos que no los hago intencionadamente, porque el versículo 13 dice también otras cosas, y él trata respectivamente con pecados no intencionales y también con infracciones con soberbia. A veces se cometen infracciones de tráfico, ¿verdad? Pues nosotros cometemos a veces infracciones con soberbia, porque estamos conduciéndonos en esta vida y en la casa de Dios también, y a veces cometemos infracciones de tráfico espiritual. ¿Por qué? Porque conducimos con soberbia. Y el Salmo 19, versículo 13, mira lo que dice en una traducción distinta del lenguaje actual, más moderno. Dice el Salmo 19:13: líbrame del orgullo, no dejes que me domine, líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Así que en esta mañana lo que tenía que compartir con vosotros en esta nueva entrada de este año 2023, la palabra que Dios me daba era: líbranos, líbranos, líbranos del mal, líbranos de nuestras angustias, de nuestras aflicciones, líbranos de personas malas y líbrame de pecar contra ti. Podríamos decir: líbrame de mí mismo. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor. ¿Qué os parece si terminamos orando? O mejor dicho, terminamos el culto empezando el año.
orando en esta mañana.